Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Has sido muy generosa en tus elogios. Quería también agradecer, por supuesto, a los organizadores de esta jornada, a Plena Inclusión Madrid, antes FEAPS, que todavía nos cuesta un poquito decirlo. Son unas jornadas que, como veo, han suscitado muchísimo interés. Antes de que se me olvide, también quería agradecer a las entidades gestoras de nuestros recursos, a los hermanos de San Juan de Dios, a las hermanas hospitalarias, a PANIT, al Grupo AMAS, a PADIS, a la Fundación Carmen Pardo Valcarce y a FUNPRODAMI, su colaboración, porque les hemos dado un poquito más de trabajo y nos han suministrado una serie de datos que nos han permitido enriquecer nuestra presentación. Y también, por supuesto, a los técnicos de la Dirección General que me han ayudado a preparar la presentación, Íñigo, María Jesús, Luz y todos los que me han dado también apoyo moral, que siempre se agradece, ¿no? Quiero también empezar destacando el trabajo de coordinación que se hace, aunque a veces no se ve mucho, entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales y Familia en materia de discapacidad. No es un trabajo nada fácil, probablemente no lo hacemos de manera perfecta, pero bueno, yo creo que también para eso están estas ocasiones, ¿no? Para tener oportunidades de profundizar un poco en cómo lo estamos haciendo, de compartir las experiencias y de caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos bastante contentos de la coordinación y el diálogo fluido que hay entre ambas administraciones, pero bueno, está claro que todavía tenemos cosas por avanzar. Aunque el objeto de las jornadas es hablar de la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, pues me vais a permitir que también haga una mínima presentación de lo que sería, dentro del ámbito de los servicios sociales, la red de atención para personas con discapacidad y enfermedad mental, que en este caso, en el momento actual, cuenta con 13.645 plazas para personas con discapacidad y 6.064 para personas con enfermedad mental, sobre todo grave y duradera. Ambas redes se gestionan desde la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, que se ha creado en esta legislatura. Sus competencias antes estaban integradas en la Dirección General de Servicios Sociales y en ambas redes hay recursos tanto de atención diurna como de atención residencial, que casi todas además llevan también atención diurna y con diferentes niveles de intensidad, tratando siempre de tener el recurso que se vaya adecuando a las necesidades concretas de cada persona. Es una red que ha ido creciendo mucho en los últimos años y también ha crecido en su nivel de especialización, contando con recursos además especializados para atender a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Pues se ha especializado en tratar, por ejemplo, a personas con esclerosis múltiple, con daño cerebral, con parálisis cerebral, con autismo, etc. El grado de crecimiento de la red se ve en esta diapositiva. Se ha crecido tanto en las plazas destinadas a personas con enfermedad mental grave y duradera, también en discapacidad física y discapacidad intelectual. Veis que en los últimos 10 años se ha crecido más o menos en un crecimiento global de un 25% y se ha producido en los tres tipos de recursos, ¿no? En enfermedad mental hemos pasado de tener 4.264 plazas a 6.064, en discapacidad física de 947 a 1.505 y en discapacidad intelectual de 10.612 a 12.140. Centrándonos ya un poquito más en lo que es hoy el objeto de la jornada, pues hemos querido destacar, en la parte de la izquierda veis que hemos puesto una columna con las plazas específicas para atención a personas con discapacidad. En la parte de la derecha estaría la red de enfermedad mental y ahí en el medio, en una especie de zona gris, estarían las plazas con las que cuenta ahora mismo la Comunidad de Madrid para atender a personas que presentan discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta. Es una zona gris que no siempre es fácil de delimitar. Hay también personas que pueden presentar trastornos de conducta que están atendidos o bien en esta parte de la derecha de enfermedad mental o bien en otros recursos de discapacidad intelectual
pues de menor intensidad o incluso en los propios recursos sanitarios que cuenta la Consejería de Sanidad. La realidad es que no es fácil determinar qué tipo de recurso es más adecuado para cada persona y en muchos casos tampoco es fácil determinar si predomina la enfermedad mental o predomina la discapacidad intelectual. También hay una mayor complejidad en los diagnósticos, pues porque al presentar discapacidad intelectual las personas, pues es más complejo llegar a un diagnóstico concreto. También queríamos compartir algunos datos generales de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Nosotros manejamos una base de datos que se extrae de los reconocimientos de grado de discapacidad que hacen los profesionales de los centros base de atención a personas con discapacidad, conforme a un baremo estatal que supongo que muchos de vosotros conocéis. Los últimos datos de que disponemos nos indican que hay 307.880 personas en la Comunidad de Madrid con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y esto supone un 4,77% de la población de la Comunidad de Madrid. Hemos sombreado especialmente las personas que tienen como primer diagnóstico de discapacidad la discapacidad intelectual, que serían 32.777 personas, y esto nos da una prevalencia más o menos de 5,5% por cada 1.000 habitantes. A partir de esos 32.777 personas que tienen como primer diagnóstico la discapacidad intelectual, hemos acotado ya el tramo de edad de entre 16 y 64 años, que sería un poco la edad laboral y que también se ajusta bastante al tramo de atención de edad que damos nosotros en nuestra Dirección General, que es de 18 a 65, y ahí pues tendríamos 20.031 personas en esta situación. De ellas, 12.151 no tienen un segundo diagnóstico, es decir, su discapacidad viene de que tienen o bien un retraso mental profundo o severo, moderado, ligero, inteligencia límite o retraso madurativo y no llevan ninguna otra discapacidad asociada. Hay otras 5.000 personas, 5.208, que sí tienen discapacidades concurrentes, pero pueden ser de otro tipo, por ejemplo, físicas o sensoriales. Y por último, sí que hay también un segundo diagnóstico de discapacidad que es concurrente con la salud mental y que, bueno, pues según nuestros datos, corresponde a 2.421 personas en la Comunidad de Madrid. Y ese es el tramo, ¿no?, en el que se enfoca más estas jornadas. Comentar que en la columna de la izquierda veréis que están todos los retrasos mentales, ya sean profundos, severos, moderados, ligeros, inteligencia límite y retraso madurativo, que corresponde una vez más al primer diagnóstico de discapacidad, y en las otras columnas nos está dando los diagnósticos concurrentes o asociados como segundo diagnóstico. La primera columna serían los trastornos generalizados del desarrollo, que no los hemos incorporado como recursos específicos, aunque sí que os voy a dar unas pinceladas del número de plazas que tenemos para atender a estas personas. Lo más interesante para nosotros es centrarnos en la columna central, en la que está sombreada en amarillo, porque esos serían los casos que es en el 53% de los casos se están presentando como diagnóstico secundario trastornos de conducta. Y ahora ya voy a entrar un poco en los recursos de que disponemos para tratar a estas personas que combinan la discapacidad intelectual presentando a su vez graves trastornos de conducta. Comentaros que tenemos tanto recursos de atención diurna como recursos de atención residencial con centro de día. Y veis que hemos puesto unas siglas que a todos nos gustan mucho y bueno, al final las acabamos utilizando en el día a día y no nos hemos podido resistir a ponerlas. Veis que unos acaban en CDL y otros en CDGT. Los recursos CDL es porque están más bien definidos para un perfil de usuario que tiene capacidad intelectual límite o discapacidad intelectual ligera con trastornos graves de conducta asociados.
y también son recursos que están específicamente destinados a personas que estén en el tramo de edad de entre 18 y 40 años. También tienen una peculiaridad y es que están diseñados para que se aborde con las personas unos procesos de rehabilitación bastante intensivos que les puedan permitir salir de ese recurso de tanta intensidad en un tiempo estimado de 2 años, aunque no siempre es así. El otro tipo de recurso que solamente lo tenemos en modalidad residencial, que es el RES-CDGT, estaría destinado a personas con discapacidad intelectual moderada o severa o profunda con trastornos graves de conducta asociados. En todos estos recursos se prestan una serie de servicios comunes a los usuarios. Si son recursos de atención diurna, tienen también asociado el servicio de transporte. Si es recurso residencial, el de alojamiento. Y en todos los casos incluye manutención, cuidado y apoyo personal y social, una atención especializada tanto desde el punto de vista médico como psicológico, con terapia ocupacional, con habilidades adaptativas y, por supuesto, con intervenciones también hacia la familia y el ámbito social. Y también todos los centros tienen actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. Un poco en la línea con lo que decía antes también la doctora Drover, pues queremos resaltar también que todos nuestros centros, cada vez que ingresa una persona, pues se le hace un programa de atención personalizado, partiendo un poco de un estudio y una valoración interdisciplinar de cada usuario, de forma que se puedan establecer un plan de objetivos y cuidados, las actuaciones dirigidas para alcanzar esos objetivos y una medición de tiempos y sistemas de evaluación. Es decir, no se trata de que las personas ingresen en la red y a todos se les trate de la misma manera, sino que todos los proveedores de recursos, y así se pone en eso tan bonito que se llama los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, tienen que llevar un programa individual de atención personalizada para cada usuario. Me gustaría también compartir con vosotros cómo nos llega la demanda de atención a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, que como veis es muy diverso. En algunos casos vienen por informes o de los servicios sociales municipales, es decir, de la red de atención social primaria. Es también frecuente que nos deriven casos de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, pues personas que a lo mejor están en unidades de agudos y hay que buscarles una salida a la alta hospitalaria. También es frecuente que nos lleguen algunas demandas de ingreso en nuestros centros por vía judicial. Dentro de los otros recursos que tenemos nosotros de atención a personas con discapacidad de menor intensidad, pues como puedan ser los centros ocupacionales, los centros de día u otro tipo de recursos, pues en ocasiones hay usuarios de estos recursos que a lo mejor se descompensan o empiezan a presentar trastornos de conducta y también nos piden que valoremos su situación para determinar si el recurso que tienen en ese momento es el recurso más adecuado. También en algunos casos la demanda llega por la lista de acceso única a la red que elabora el sistema de la dependencia, aunque por la complejidad de los perfiles no es lo más frecuente. El propio SEMSTI, el servicio especializado que luego supongo que va a hablar Guillermo de él, pues también a veces nos deriva casos cuando ya los han valorado ellos y determinan que hay que hacer un cambio de recurso. A veces incluso son las propias familias las que llegan a pedirnos que les demos soporte, pues porque tienen una situación de mucho estrés con su familiar y muy descontrolada. Y por último, casos también derivados tanto por la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos como por las fundaciones tutelares privadas. El problema que nos encontramos pues todos los gestores pues siempre es el mismo, ¿no? Que tenemos muchísima demanda y poquitas plazas. Además, cuando hablamos de personas que cursan con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, el proceso de adjudicación de la plaza es especialmente complejo. Por eso quiero también poner en valor el trabajo de los profesionales que trabajan en nuestra dirección general, que está formado por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que tienen que realizar una serie de tareas
muchas veces complejas para saber a qué recurso vamos a proponer para esa persona, ¿no? En primer lugar, estudian los informes de los que disponemos. Tenemos en todos los casos el dictamen técnico emitido por los profesionales que han valorado la discapacidad. Normalmente disponemos de alguna información médica, psicológica, a veces también social, pero la realidad es que en muchísimos casos hay que recabar información adicional, pues porque a lo mejor los informes no están actualizados o hay aspectos de los informes que no nos dan suficiente información para determinar cuál sería el recurso más adecuado. Y también es muy frecuente que tengamos que recurrir a los gestores de los centros para que hagan informes o entrevistas a los propios usuarios y determinar si vamos a encaminar a esa persona hacia el recurso adecuado o no. Evidentemente, para poder hacer todo este proceso hay que valorar también el soporte familiar con que encuentra la persona en ese momento, si es frágil, si está desadaptado, si hay otros miembros de la unidad familiar que también presentan en ese momento algún problema. Hay que tener en cuenta la historia previa de los soportes asistenciales que han tenido, es decir, si ha habido intervenciones previas en el ámbito de la salud mental. Y yo creo que también es muy importante en este momento, antes de predeterminar o determinar que una persona debería ingresar en un recurso tan especializado para trastornos de conducta, pues hay que hacer una reflexión previa para saber si se han agotado el resto de recursos ambulatorios de que podamos disponer, tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el ámbito sanitario, pues para que esta sea la última de las soluciones, pero no la primera, o como producto de un poco a veces de la premura y de la presión que hay para dar las plazas, ¿no? Y también analizamos la gravedad e intensidad de las conductas alteradas. Como podréis imaginaros, hay muchísima presión de las familias y bueno, pues el problema que tenemos es que tenemos bastantes plazas, pero casi siempre están ocupadas al 100%. Bueno, parece que me estoy alargando mucho y todavía tengo mucho que contar. Ahora ya sí que entro. Esta es la foto actual de los recursos que tenemos destinados a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta. Tenemos actualmente 821 personas en la red, que en total son 586 hombres y 235 mujeres, es decir, que hay muchísimos más hombres, hasta un 71% son hombres. Si veis en la parte del centro de día, en cambio, hay más mujeres. En los recursos destinados a personas con inteligencia límite son números más parejos, pero ya cuando hablamos del REST DGT, de las personas con mayor nivel de retraso y trastornos de conducta graves, pues el 74%, es decir, 3 de cada 4 son hombres. Una pequeña pincelada también para lo que os decía antes. Contamos también con 138 plazas destinadas a atender a las personas con trastornos del espectro del autismo, tanto en su versión residencial como en su versión de centro de día. Y también se vuelve a dar la misma circunstancia, que hay muchísimos más hombres, pues también prácticamente 3 de cada 4 son hombres los que tenemos en la red. El promedio de edad en la adjudicación está en 37 años. Si veis, en el centro de día es más bajito, es de 26 años, y también es más bajito el tiempo de estancia media, que es más o menos de 1,86 años, casi 2, mientras que hay otros recursos en los que la estancia pues, se alarga muchísimo más. Y en cuanto a los datos ya que nos han dado desde dentro de la red, de diagnósticos principales, veréis que se divide el retraso mental moderado, el severo y el profundo. Estaríamos hablando de más o menos el 32% de los casos, el 24% y el 23% de los casos. En total, entre los 3 primeros diagnósticos, serían prácticamente el 80% de los casos de diagnóstico principal en la red de REST DGT. En el caso de las personas con inteligencia límite y retraso mental ligero, pues como veis, hay un 51% de casos con retraso mental ligero y un 25% con inteligencia límite. Si bien es verdad que la frontera entre el retraso mental ligero y la inteligencia límite a veces tampoco es muy fácil de definir o de etiquetar.
Por último, también creíamos que era interesante compartir con vosotros el diagnóstico secundario, no el principal. Y aquí veis que hay más casos, que son 996 sobre los 821 de los que os hablaba antes, pues porque hay gente que tiene más de un segundo diagnóstico secundario, ¿no? Aquí el más frecuente son los trastornos de conducta, con más o menos un 60% de los casos. A continuación estaría la epilepsia, con alrededor del 15% de los casos, y ya por debajo del 5%, pues otros como lesiones cerebrales, trastornos de personalidad y trastornos psicóticos. Ya voy a cerrar mi presentación porque me van a regañar y quería hacer unas pequeñas conclusiones que yo creo que es interesante pues, compartir, que creo que tenemos la suerte en la Comunidad de Madrid de contar con una red extensa y muy consolidada, tanto para atención a la discapacidad como para atención a la enfermedad mental, que está gestionada en su mayor parte por entidades privadas sin ánimo de lucro, que se ha ido especializando con los años, en la que trabajan excelentes profesionales, que creo, como decíamos antes, tenemos una coordinación entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales y Familia, que sin duda es buena, pero también mejorable, que ahí yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente, porque nos da la sensación de que a veces hacemos mejor la parte de adjudicación de las plazas, pero no ponemos tanto énfasis en el seguimiento, hay poca salida de casos, o sea, las personas muchas veces entran en un recurso y no consiguen salir, y yo creo que ahí hay que trabajar para ver si, además de estar en estos recursos de tanta intensidad, pueden salir en un momento dado a recursos de menor intensidad que nosotros mismos o la Consejería de Sanidad puede tener en su red. Y en ese sentido también creo que es interesante, pues un poco como decía la doctora Adrover, pues incidir en el enfoque basado en los derechos humanos, en la planificación centrada en la persona, en que en la medida de las posibilidades todas las personas puedan tener un proyecto de vida personal. Y creo que también es muy importante que los profesionales que trabajamos en este ámbito pues no nos acomodemos, no pensamos que lo hacemos todo muy bien, sino que bueno, nos tenemos que seguir trabajando conjuntamente para quizá ver qué otros recursos no tenemos a disposición de los usuarios, qué otras reuniones de coordinación podemos montar para optimizar la red, para mejorar su eficacia. Y también creo que bueno, ahora tenemos una oportunidad muy buena porque ya ha terminado el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco acaba en 2014. En este año 2015 acaba el plan de acción para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues con la planificación estratégica también vamos a poder avanzar en nuevas formas de coordinación y colaboración entre todos. Muchas gracias.